Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres amados por nuestro Señor Padre, convocados por nuestro Señor Jesucristo, acompañarlo en el apostolado y bendecidos por el Espíritu Santo con la gracia para ser santificados. Reciban un amoroso saludo fraternal desde nuestra fundación Amayá en el campus Perea Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, sureste de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala, Laudato Si. Hoy que nuestra Santa Iglesia nos convoca a meditar en la palabra por correspondencia de la fecha 6, año 2022, del mes de septiembre, que en el Evangelio de San Lucas se hace lección de los 12 apóstoles, más uno que es cada uno de nosotros, en gracia de Dios, es la invitación. Tomando de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ese llamado al pueblo a actuar en justicia divina, pero que sea Dios el que ejerza la justicia. Es caminar en esa perspectiva, siendo testimonio de la verdad que es Jesucristo. Amén. Y cultivando esa gracia que el Espíritu Santo nos concede para ser seres bendecidos, en bendición, en bien decir, bien dicción, por tanto en la acción y en la oración. Hoy nos enseña nuestro Señor que es lo principal, orar, meditar y ayunar, para poner en gracia suya todo lo que acontezca en nuestra misión, día a día, nuestros propósitos, así sea. Y particularmente, siguiendo también a nuestro hermano Pedro en la segunda carta, quisiera retomar ese llamado que hace desde oficio de lectura a la santidad en el pueblo, precisamente en su organización para el servicio, en rendirle culto solo a Dios y evitar ese paganismo. Por eso el Salmo 149 nos llena de júbilo decir: el Señor ama a su pueblo. Sea entonces la palabra que nos permita hacer la meditación el día de hoy. En gracia de Dios. Amén. En la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, entre los versículos 1 al 11. Cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué va a pedir justicia a los jueces paganos en vez de pedírsela a los del pueblo santo? ¿Acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces de juzgar estos asuntos tan pequeños? ¿No saben que incluso a los ángeles habremos de juzgarlos nosotros? Pues con mayor razón los asuntos de esta vida. Así que si ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria, ¿por qué ponen por jueces a lo que nada significa para la iglesia? Dios está para que les dé vergüenza. Les digo esto: ¿acaso hay entre ustedes alguno con capacidad suficiente para juzgar un asunto entre sus hermanos? No solo se pelean unos hermanos con otros, sino que llevan sus pleitos ante jueces paganos. Ya el simple hecho de tener pleito entre ustedes mismos es un gran defecto.
¿Por qué no mejor soportar la injusticia? ¿Por qué no mejor dejar que les roben? Pero ustedes, al contrario, cometen injusticia y roban hasta a sus propios hermanos. ¿No saben ustedes que los que cometen injusticias no tendrán parte en el reino de Dios? No se dejen engañar, pues en el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, ni los idólatras, ni los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Y esto era antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron el baño de la purificación, fueron santificados y hechos justos, en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 149, con júbilo al Dios Creador y Rey, el Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, alábenlo en la comunidad de los fieles. Alégrense los israelitas, el pueblo de Sión, porque Dios es su creador y rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle himnos al son de arpas y panderos. El Señor ama a su pueblo, porque el Señor se complace en su pueblo, da a los humildes el honor de la victoria. Alégrense los fieles con el triunfo, y aún dormidos canten de alegría. Haya alabanza a Dios en sus labios, y en sus manos una espada de dos filos, para vengarse de los paganos, para castigar las naciones, para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro, para cumplir en ello la sentencia escrita. Esto será una honra para todos sus fieles. Aleluya. El Señor ama a su pueblo. Y en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo 2, entre versículos 1 y 9, sobre los falsos maestros. Hubo también falsos profetas entre el pueblo de Israel, y así habría falsos maestros entre ustedes. Ellos enseñarán con disimulo sus dañinas ideas, negando de ese modo al propio Señor que los redimió. Esto les atraerá a una rápida condenación. Muchos los seguirán en su vida viciosa, y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad. En su ambición de dinero los explotarán a ustedes con falsas enseñanzas, pero la condenación los espera a ellos sin remedio, pues desde hace mucho tiempo están sentenciados. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Ni tampoco perdonó Dios al mundo antiguo, sino que mandó el diluvio sobre aquellos hombres malos y salvó solamente a Noé, que predicó una vida de rectitud, y a otras 7 personas. Dios también condenó a la destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, quemándolas hasta dejarlas hechas cenizas, para que sirvieran de ejemplo de lo que habría de suceder a los malvados. Pero libró a Lot, un hombre justo, a quien afligía la vida viciosa de aquellos malvados. Este hombre justo que vivía entre ellos sufría en su buen corazón a causa de los malvados, que día tras día tenía que ver y oír. El Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él, y sabe tener a los malos bajo castigo para el día del juicio. El Señor castigará sobre todo a los que siguen deseos impuros y desprecian su autoridad. Son tercos y atrevidos y no tienen miedo de insultar a los poderes superiores. En cambio, los ángeles
aunque tienen más fuerza y autoridad, no se atreven de parte del Señor a condenar con insultos a esos poderes. Esos hombres son como los animales, no tienen entendimiento, viven solo por instinto y nacen para que los atrapen y los maten. Hablan mal de cosas que no entienden, pero morirán de la misma manera que los animales, sufriendo por lo que han hecho sufrir a otros. Se creen felices entregándose al libertinaje en pleno día. Son una vergüenza y un escándalo cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas, divirtiéndose con sus placeres engañosos. No pueden ver a una mujer sin desearla, no se cansan de pecar, seducen a las almas débiles, son expertos en la avaricia, son gente maldita, andan perdidos porque se han desviado del camino recto. Siguen el ejemplo del profeta Balaam, hijo de Bosor, que quiso ganar dinero haciendo el mal y fue reprendido por su pecado. Una asna muda le habló con voz humana y no lo dejó seguir con su locura. Esos maestros son como pozos sin agua, como nubes llevadas por el viento. Están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dicen cosas altisonantes y vacías, y con vicios y deseos humanos seducen a quienes a duras penas logran escapar de lo que viven en el error. Les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado, pues lo que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de la impureza del mundo, si dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Pero en ellos se ha cumplido la verdad de aquel dicho: el perro vuelve al vómito, y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, entre los versículos 12 y siguiente, Jesús escoge a los 12 apóstoles. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, Andrés, hermano de Simón, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaba el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Judas. Jesús enseñó a mucha gente, bajó del cerro con ellos y se detuvo en un llano. Se habían juntado allí muchos de sus seguidores y mucha gente de toda la región, de Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Habían llegado para oír a Jesús y para que los curara de sus enfermedades. Los que sufrían a causa de espíritus impuros también quedaban sanos. Así que toda la gente quería tocar a Jesús, porque los sanaba a todos con el poder que de él salía. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amores, como mismo Jesucristo nos llama apóstoles, la invitación es ser leales, fieles, testigos de la verdad, que es el mismo, del amor,
que es Dios, y de la justicia en el Espíritu Santo. Amén. En particular, para meditar en la palabra que nos convoca hoy, sean bendecidos especialmente quienes ese nombre particular poseen por ser los apóstoles. No habrán muchos que se llamen Judas, pero de repente sí. Pensemos que sea el bueno, Tadeo. Y el Iscariote, pues también había de escogerlo el Señor. A todos pecadores llamó para cumplir su misión. Lo primero, ir al monte, ir al interior de su corazón y orar, que es conversar con quien ya sabemos que nos ama, dice Santa Teresa de Jesús. Abba, es el abecedario. Primero, convocar al Dios Padre. ¿Cuál es tu voluntad? Ha venido nuestro Señor Jesucristo a cumplir una misión. Bueno, tiene el plan. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Muy claro. Cumplir la voluntad del Padre. ¿Cómo lo voy a hacer? Conversando con el Padre. ¿Y para qué? Para dar gloria al Padre. Siempre en toda su profesión de vida y obra, desde la misma palabra es del verbo, acción, creadora y transformación en el amor del Padre. Esa es la significación que le da a su vida. Su vida tiene sentido en Jesucristo, es con el Padre. Y es la fuerza del Espíritu que lo acompaña. Ya habrán de llegar en su familia terrenal, María Santísima, San José, compañía para ampliar la familia biológica y ya sobre esa cimentar la iglesia en tanto testimonio de vida como familia orgánica de este mundo material, que somos todos nosotros, el sentido de la encarnación para liberarnos del pecado y llamarnos a ese acontecer maravilloso como vida eterna. Amén. En esas dos Trinidades, Padre, Hijo, Espíritu Santo, amén, Jesús, María y José, empiezan las otras Trinidades. Elección de los 12. Para cumplir el plan, organiza su equipo de trabajo, con quienes ha de cumplir la misión. De todo hay. El traidor que habría de estar allí para poder, sobre esa misma situación, dar gloria a Dios, glorificarse en Él, indirectamente, le está aportando a la evangelización, porque enseña lo que no se debe hacer. También el mentirosito, por ahí en algún momento, o miedosito y valentoncito, que era Pedrito, particular por eso lo traía hoy, que lo niega 3 veces, pero 3 veces también se ratifica en él, diciendo, te quiero mucho, poquito y te amo. No, le costaba mucho decirlo, por la misma forma en que nos ha enseñado este mundo a creer que amamos, pero lo que pasa es que queremos lo que no tenemos. Y en ese querer está la criatura. Y ahí vienen los desvíos. Entonces nuestros otros hermanos, habría que estudiar la vida y obra de cada uno de ellos, maravillosos, los Boanerges, con ese ímpetu, esa fuerza de querer ser a la derecha, de la izquierda, decía la mamá de los hijos del feo, ya el feo pues. Digo el feo por ponerle broma, porque precisamente Pedro, en su segunda carta, me hace reír porque muchos de los chistes que hay ahí los han contado en el pueblo, por ahí en las calles, que la mula que habló y que todo perro vuelve a su vómito y todo lo demás, están en la Biblia, bendito sea Dios, se las vengo a saber allí directamente. Pero en ese proceso de elección de los 12, pues quedan 11. En las Cabalás, por allí se habla del 11 es un número maestro. Y cuando suman los números, pues las letras en la Cabalá, para sacar los números y establecer pues, conjeturas y hacer pronósticos. Hay gente que lo usa para hacer apuestas. Suma los números, el 11 no suma porque es maestro. Y en ese número
tendrá mucho que ver con los significados. Es más con San Juan u otros hermanos apóstoles que se podrá entender mejor comprender esas lecturas, también con nuestro hermano San Agustín, San Pablo, que leían de los saduceos y leían de esas otras fuerzas, de esas otras llamadas energías, espíritus. Hoy con lo que nos habla la palabra es de exorcizar, sacar todos esos espíritus que habitan en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en ese orden, y preferenciar. Cuando habla San Pablo en la escritura se interpreta, claro, una escritura para ángeles. En algún momento se criticaba nuestra constitución en este país de Colombia y todo eso porque decían que era escrita para ángeles y empezaron a desmontar allí artículos, tratados del derecho romano y griego que tiene tanto de esa filosofía, de esos conceptos, de esos conocimientos, y los empezaron a desmontar para empezar a introducir elementos paganos. ¿Cuáles paganos? El libertinaje, lo que tanto condena Pablo allí, comportarnos como, diríamos, si fuéramos a hablar de niveles, claro, celestial los ángeles, que es a lo que aspiramos todos, bendito Dios, la vida eterna. Hay un nivel de transición que son nuestros hermanos, por quienes oramos tanto también, llevamos en el alma en el ascenso, proceso ascensional al mundo celestial. Esos son los almas del purgatorio, con niveles, los que están más cercanos a lo terrenal, recién idos y que han estado muy apegados a la criatura, a las criaturas y al mundo, a lo mundano. Entonces les da la idea despegarse, por eso hay que orar tanto por ellos. Se van alivianando un poquito y van a unos estados intermedios, y cuando ya aprenden a liberarse y a entender que todo lo que es ser siendo es para dar gloria a Dios y que uno aquí acontece es solamente para eso, para ser testimonio de vida eterna, en el camino de verdad, de justicia y en el amor, es cuando ya se va soltando para arriba. Y en el mundo terrenal pues está todo esto, que nos muestra el mundo atrevido, en los gobiernos, en los negocios, en las comunidades. Dense cuenta, mis amores, nos tienen condicionados a que ser esclavos de otro, de las cosas, del mundo y los placeres. Les quiero compartir un testimonio porque precisamente traía a Pablo y a Pedro, porque son hermanos en la Santa Iglesia, fundadores. Y ahí está en el Vaticano, pues quienes han ido, han tenido la oportunidad o han estudiado, leído, mirado que son en su orden de los consagrados a la Santa Iglesia Católica y a la que se les debe mucho. Porque conociendo de la universidad, ayer precisamente en una reunión, están llegando jovencitos muy pequeñitos, la Universidad de Antioquia, y creo que en todas las universidades y en el mundo entero, porque hay un descontrol, están desbordados los escenarios, llegan muy niñitos, adolescentes, jovencitos a la universidad, que se supone que es un mundo de generación de conocimiento, muy dado por la razón. Hay universidades indígenas que son más desde el corazón, desde la intuición, pero esta universidad occidental pretende formar desde ahí, desde la lógica, entonces niegan a Dios, niegan las cosas, muy particular. Nuestra Universidad de Antioquia fue fundada por la comunidad franciscana, por Fray Rafael de la Serna, y fue perdiendo. Uno podría interpretar, leyendo a Pedro y a Pablo, que cayó en la perdición, porque ahora se está hablando de unos asuntos muy delicados que menciona ahí en las Escrituras San Pablo a los Corintios, que se hablan de las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades y unas mezclas que yo, bendito Dios, yo no comprendo. A nosotros nos formaron en la tradición cristiana y uno hasta donde sabe es hombre y mujer y la procreación y de ahí para allá. Que hay otras tendencias, otras búsquedas, otras cosas, pero eso no fue creado por Dios así. Eso es la misma cultura, las sociedades paganas. Que ahora las famosas distopías, o sea, la utopía, la quimera de nosotros, la visión es el cielo, la salvación, la santificación para llegar allá. Pero, y la condenación es el mismo hombre que se condena.
cuando se aleja de Dios, cuando no tiene a Dios, cuando no quiere aceptar a Dios, pues se está condenando, está perdiendo vida eterna, lo dice permanentemente Fray Alejandro, que está en retiro precisamente esta semana, en la orden de los carmelitas descalzos. Y resulta que allí, en ese asunto, quieren hacerle entender a uno que eso es lógico, que eso es normal, y hablan de que es naturalizar, que eso es natural. Hasta donde uno tiene entendido y por la sabiduría de Dios, el que le concede en gracia un poquito, y el conocimiento de estudiar mucho, el orden natural es la creación, tal cual ha sido, objetiva como es, no como queramos que sea, eso es subjetivo, y no al gusto del consumidor y el cliente. Lo que pasa es que la universidad se ha vuelto clientelista, es un banco y ofrece títulos. La pregunta es, ¿qué hacemos yendo a una universidad a que nos den un sello, un título, para supuestamente ser alguien en la vida? Porque así le dicen las mamás y los papás. Estudie, mijo, para que sea alguien en la vida. De hecho, ya lo mataron porque, ¿cómo así? Ya es su hijo o su hija, ya es alguien y es un alma de Dios y tiene un propósito. A eso vinimos, al mundo. Entonces, mis amores, muy complejo porque querer cambiar las leyes de Dios para darle gusto a las leyes humanas que se han vuelto mundanas, muy permisivas, demasiado. Una alcahuetería, porque en última instancia, si uno lo mira desde la ética, desde la moral, no existe, sino que es dinero, sino que es placeres, sino que es la perdición. Eso no es el benigno, esa es la serpiente. Falsos profetas, falsos maestros y falsos sacerdotes. Por eso el propósito, Pedro bien lo señala. Entonces, es ir detrás de los Baales, que traen tantos males, esos tales, y entonces volver a esa época del oscurantismo, volver a esa época de las cavernas, volver a esa época del progreso. El progreso en su momento era tener fuerza, tener riquezas y tener placeres. Pues diría uno que es una vida sin religión ahora. Ahí lo mostraba Pedro, los episodios en Nínive, Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, la estatua de sal que echa a mirar atrás. No hay que mirar atrás, hay que mirar es adelante. Y entonces salva en la embarcación a Noé y 7. Bueno, 7 porque 7 es plenitud. O sea, ¿quién se quiere salvar? Tú y yo, todo el que quiera. Todos estamos llamados. No hay exclusión. La gente misma se autoexcluye. Entonces, una norma universal. Hay que ser leales en los valores, en los principios, en los criterios. Y sea nuestra iglesia católica, sea la iglesia cristiana, sean las iglesias que buscan a Dios, la bendición, bienvenidas. Pero el que está buscando otras cosas, otras libertades, otros placeres, ellos mismos habrán de hacer sus escenarios. Eso se decanta. O sea, son procesos que se van entre ellos mismos deteriorando. Por eso ayer en Gracia a Dios decíamos eso, involucrarnos en las cosas de Dios, comprometernos con nuestros hermanos, sobre todo los que tienen las dudas, nuestros adolescentes, nuestros niños, jóvenes, acompañarlos, porque nos duelen, sobre todo las madres, los sienten en el alma, los parieron, los han tenido toda la vida y siempre van a estar sintiendo por ellos, más cuando son gemelos y todo eso que se dice que siguen sintiendo el uno por el otro. Todos somos gemelos, todos somos de la misma hermandad cristiana, pero somos distintos, todos, no podemos ser igualitos. Y estas sociedades quieren hacer generaciones de todos igualitos para el consumo, porque es para competir, son otros criterios. Entonces, mis amores, cierro allí porque ya entramos en la reflexión, pero sí quería aprovechar esa meditación de la palabra porque el Señor ama a su pueblo, a todos, sin discriminación, sin exclusión, pero la gente misma, uno mismo, es el que se excluye, se autoexcluye, queriendo escuchar eso. Y podrá cambiar lo que sea, cielo, tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y hay que ser leales en eso. Ese es el testimonio de vida, en Dios, por Dios y para gloria de Dios. Amén, que así sea. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Un abrazo.
Hasta mañana si Dios quiere.